Estamos conversando con el ingeniero geógrafo y geólogo Beltrán Augusto Márquez, quien nos ha brindado interesantes conocimientos en materia de cómo efectivamente sus conocimientos profesionales aplicados y en base a lo que hemos vivido últimamente con esto de la advertencia del sistema ciclónico que afortunadamente no llegó a los niveles en que pudo haber ocurrido, de acuerdo a los anuncios hechos por las instituciones del Estado. Y nos ha permitido que, en la medida que vamos avanzando, incluso sobre la realidad territorial, toquemos algunos aspectos medulares. El tema de la producción agroalimentaria, en el caso particular de Portuguesa, que la actividad agrícola es la actividad esencial, o sea, inmanente, que tenemos en nuestra población, el generador realmente de riqueza, y se afecta cuando las lluvias llegan a unos niveles realmente importantes. Hemos tenido un comportamiento en la zona sur del municipio Papelón, que abarca la zona de Caño Delgadito, es la zona de mayor producción agropecuaria que tenemos en esta zona de Portuguesa, en la zona occidental del estado, y se ha visto afectada a pesar de que se estimaba un crecimiento, por ejemplo, en la producción de caña de azúcar, se ve interrumpido, coartado, debido a las altas lluvias, a la frecuencia de lluvia que hemos tenido durante este año, y que adicional a eso, estos daños han superado las advertencias que ha hecho desde el punto de vista cultural la sociedad. Ahí se construyó una berma en el año 1987 para superar los efectos dañinos de un invierno que hubo, de un periodo de lluvia muy fuerte que hubo en el año 1981 y que afectó a una buena parte de los productores agropecuarios de la zona. Inundaciones, desvío de las aguas sobre los sembradíos, que afectó también a la población y trajo como consecuencia que en aquel famoso sistema Guanare-Masparro, en el gobierno de Jaime Lucichi, se hiciera ese muro de contención o eso que llaman berma, que los productores después pedían mantenimiento. No se hizo, de hace 10 años para acá eso se viene agravando, no se le viene dando el tratamiento debido, y en esta oportunidad se dieron más rompimientos, hasta el punto que aproximadamente 16.000 hectáreas están afectadas, 6.500 nada más son de medianos productores que comprenden una buena parte del arrime de caña previsto para la zafra del año 2022-2023, lo cual va a reducir las estimaciones que se creía de crecimiento. Y aparte de eso, como decíamos, esto afecta a la población, porque no solamente es la pérdida de la caña que ya estaba sembrada, había 4.500 hectáreas de plantilla de caña nueva, ahí se perdió la semilla, se perdió el herbicida, se perdió los fertilizantes, se perdieron equipos de trabajo, ganado que murió, gente que realiza actividades agropecuarias de distintos rubros, y la frustración que eso causa en la gente, incluso hasta jóvenes productores agropecuarios prominentes se han visto en la necesidad hasta de contribuir con su propio peculio porque no podían ni siquiera llegar a la finca. Ahora, usted nos decía, y es muy importante el tema, hay que ir al sitio medular de donde viene el problema. Usted nos decía que la solución no está en Papelón, la solución no está en Caño Delgadito, en Sabana Dulce, la solución está arriba, en el tratamiento de las aguas arriba. La causa. ¿Qué hacer? Bueno, yo he estado por allí sugiriendo un planteamiento de apoyo. Me han contactado por allí de una organización de cañicultores, por cierto, porque cuando habla de área de inundación, bueno, inunda porque por supuesto que la superficie se ve llena de agua, pero es desbordamiento por lo que ya hemos venido conversando. Al llover, las zonas altas de la cuenca hidrográfica está desnuda, es decir, desprovista de vegetación, por todo lo que ya hemos hablado, ¿no? De la deforestación, de la tala y de la quema. Entonces comienza la escorrentía, la erosión y todo el acarreo de material. Y a lo largo de toda la conducción del cauce, ¿no?, desde la zona alta, intermedia y hasta abajo, va quedando pues esa sedimentación, y con el paso de los años
que no hay mantenimiento de la limpieza, pues de la extracción del tercio medio de material, para que entonces las aguas vayan por el tercio medio, como exclusivamente tiene que hacerse de acuerdo a la norma. Entonces pierde capacidad de sección hidráulica y el agua busca desbordarse. Es muy diferente a un área de inundación que una zona de desbordamiento. El desbordamiento ocurre precisamente porque no hay mantenimiento, hay desbordamiento y inunda pues todas estas zonas productivas. Ese reporte que acabas de hacer se denomina inversión, o sea, que se perdió la inversión, todo lo que estás mencionando, ¿de acuerdo? Entonces, la solución para mí, a mi modo de entender, bueno, yo estoy a disposición cuando quieran de hacer alguna especie de reunión o asamblea para construir una agenda para entonces presentarla a los entes competentes, porque de esto se trata. Hay cosas que tenemos que hacer en el tiempo de forma más o menos en el urgente plazo, ¿no? En el corto y en el mediano, pero también tenemos que entender que un programa o un plan de manejo integral de cuencas hidrográficas con énfasis en las zonas altas es que vamos a atacar realmente la causa, por lo que estamos viendo acá abajo, donde quiera, con inundaciones, desbordamiento y todo esto, es la consecuencia, es el impacto de algo que está ocurriendo. Ahora, en apretada síntesis, y hasta donde le sea permisible a usted profesionalmente en el marco de sus conocimientos y de cómo compartirlo, porque entendemos que hay un factor de reserva que se debe cuidar profesionalmente. Pero una manera de incentivar a que la gente tome en cuenta las propuestas como la suya para que diga, epa, sí, tenemos que buscar otra alternativa, porque lo que vamos a colocarle una curita al problema, pero no estamos llegando directamente a la infección de donde proviene y puede surgir otra vez. Claro, cuando habla con todo el respeto que nos merecemos todos, porque tenemos que partir que el respeto es un valor, pero tiene que ser recíproco. Cuando hablamos de berma, la berma es un amontonamiento longitudinal de material granular. Entonces, cuando estamos hablando de un periodo de lluvia y en la zona alta por la pendiente, estamos hablando ya de fuerza hidráulica. Entonces, y hablamos de una berma como algo de protección y contención. Bueno, no sé si es algo de humor, pero para mí no llega, dentro del catarro no llega ni a pañuelo frío, menos a pañito tibio. Entonces, tenemos que pensar, entender todas estas cosas de cómo que realmente lo tenemos que hacer. Es decir, no podemos tener todo un discurso. Entonces uno responsablemente, pues reitero, estoy a disposición, porque eso se trata de qué. Yo recuerdo que cuando yo estuve aquí, fui asesor de la gobernación en 2001, a mí se me pidieron algunas ideas y bueno, se contrató, no se me olvida, me dieron 287 bolívares en efectivo y se contrató con la Guardia Nacional en un helicóptero y sobrevolamos todo un plan que teníamos, la cuenca del río Acarigua. La cuenca del río Acarigua. Igualmente tenemos que hacer con la red hidrográfica, sobre todo el Guanare, y ahí vamos a observar. Hoy en día tenemos tecnología, como son los drones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que tenemos es que entender en primer lugar de que para un buen tratamiento debe partir de un buen diagnóstico. De un buen diagnóstico. Claro. Si no, no funciona. Claro. Si no, no funciona. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros ir entendiendo este tipo de cosas y que, bueno, este plan que yo estoy sugiriendo debe tener una responsabilidad del Estado, en el caso de la gobernación de las gobernaciones de Estado y en el caso de Portuguesa. Bueno, por norma, el plan de ordenación del territorio, quien le compete es a la gobernación del Estado. El hecho de emitir o no emitir, aprobar o desaprobar un certificado, un permiso de ocupación en áreas que no son figuras de carácter jurídico, como parques nacionales, ABRAE, zonas protectoras. Entonces, tenemos que poner a toda esta gente a trabajar. El gobernador tiene que entender, las demás autoridades, los alcaldes. Me van a disculpar otra vez la primera persona. En UNDA, estoy ejecutando con un grupo de profesionales un proyecto que me aprobó el Consejo Municipal y la Alcaldía del municipio de UNDA. El proyecto se denomina Evaluación y Mejoramiento para el Sistema de Abastecimiento de Agua para Uso Doméstico de Chabasquén, Portuguesa. Dentro de este proyecto, que tiene que ver con todos los componentes del sistema de abastecimiento, hay un programa denominado La Siembra y Cosecha del Agua, partiendo básicamente de 3 especies de plantas herbáceas que son autóctonos del sitio, y eso en 8 meses
Eso lo comenzamos nosotros hace el mes pasado, a propósito y coincidencia con el inicio de la época de lluvia. Esas plantas están allí y almacenan en el sistema radicular el agua. Es increíblemente la bendición de la naturaleza. Entonces, esas plantas permiten, aparte de la protección de la superficie del suelo, también almacenan agua, y una vez que finaliza el periodo de lluvia que tenemos en Venezuela, que normalmente, hoy está un poco alterado por lo que ya también hemos hablado, noviembre y diciembre son meses de transición. Ya en enero, que se inicia el periodo de sequía, estas plantas comienzan a soltar el agua, de manera que cumple una función que regula en el régimen hídrico, y es fabuloso porque entonces está aumentando el volumen de caudal de nuestras fuentes abastecedoras. Entonces, esto lo estamos diciendo aquí para que entonces los entes gubernamentales y mismo ciudadano gobernador, los ministerios, porque por supuesto que hay muchos planes de recuperación de cuencas, pero si hablamos de semillas y de vivero, de unidades arbóreas, tenemos que esperar como 30, 40 o 50 años para que el árbol comience entonces a tener esas posibilidades de surtir frutos. Entonces debemos comenzar con todo esto. Esta red que es tan importante de pluviómetros y pluviógrafos que permiten entonces medir, ¿verdad?, la caída del agua en un espacio de 1 metro, eso es importante para la planificación. Y lo que mencionabas también es importante. Si no tengo información, ¿cómo planifico? Claro, ¿no? Y las obras hidráulicas, el diseño en el proyecto de una obra hidráulica, por supuesto que tiene que tener datos de estaciones climatológicas cercanas, al menos en un periodo de 20 años. Claro. Ingeniero, vamos a continuar en esa dinámica y vamos a regresar con el tema agrícola, porque es muy importante tomar en consideración los tiempos, porque en algunas ocasiones planteamos soluciones inmediatas que nos permita atender lo que efectivamente me afecta de manera directa, pero también debe existir una debida advertencia de cómo evitar y cómo hacer que esas soluciones pequeñas no sean necesarias siempre y cuando atendemos los recursos que disponemos a atacarlos en su raíz, y permite entonces que podamos dedicar posteriormente los recursos a consideraciones o situaciones que pudieran ser quizás no con tan comprometidas, pero que pudieran mejorar incluso las condiciones de vida mucho más de las que hemos logrado hasta ahora. Es un tema complicado, pero estamos conversando para eso con el ingeniero Beltrán Augusto Márquez, geógrafo y geólogo. Cumplimos estos compromisos de publicidad y ya regresamos a Perspectiva.